justamente, porque bueno, porque tienen justamente mucha propiedad de manera ilícita, ¿no? Y no pagan sus impuestos. Bueno, hay mucha gente que tiene... entonces me parece que están cuidando por ese lado, arman este lío en contra de una reforma penal que yo la creo necesaria, ¿no? Sí. También no hay que olvidarse que el año pasado, cuando fue el tema de las reformas tributarias y cuando la AFIP empezó a investigar y a allanar determinados lugares de posibles evasores, comparaban esos actos con los hechos que ocurrían en la dictadura cuando fueron a allanarle el departamento a Ruiz Guiñazú. Entonces también tergiversan de tal manera las situaciones que lo que en realidad es una obligación de todos los ciudadanos de contribuir al Estado, lo utilizan como qué mal que el Estado esté obligando a un contribuyente a cumplir con su deber. No, y lo que pasa es que además hay muchas propiedades privadas pertenecientes a gente que ha desaparecido o gente que han asesinado, que se le han repartido también entre terratenientes, entre empresarios estos personas, digamos, cívicas, ¿no? Que participaron en el golpe de Estado cívico-militar. Muchas de las tierras, muchas de las propiedades las tienen ellos, ¿no? A nombre de ellos, o muchas propiedades también han ido pasando de mano a mano. Gente que ha comprado también de buena fe, propiedades que han sido allanadas o robadas en la época de la dictadura. Y estas leyes, bueno, las siguen protegiendo justamente, siguen protegiendo la propiedad privada donde uno no puede investigar. Hay gente que lo está haciendo, está investigando dónde fueron a parar estas propiedades o estos bienes, ¿no? de gente desaparecida o asesinada. Y bueno, y llegan a un punto donde ellos saben quién los tiene, pero la ley, justamente la ley de hoy en día, los cuida o cuida de los que tienen estas propiedades, ¿no? Justamente. Sí, en algún punto el Estado, y no me refiero al gobierno, sino al Estado, sigue contemplando con cierta, digamos, con mayor cuidado aquellos derechos que se vinculan más directamente a las clases medias y media altas. Es decir, sigue habiendo una cuestión de clase inmersa en el Totalmente. Estado. Para aportar al tema que vos estás hablando hoy, hay una nota que hizo Horacio Secchi en Página 12 que se llama Llamar los hechos por su nombre, en donde justamente hace un análisis desde el punto de vista legal y penal de esto que que los medios han dado a llamar linchamiento. Y lo que dice básicamente es que esto que sucedió con el chico de Rosario fue un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. ¿Por qué? ¿Cómo? Y cometido en banda. Y cometido en banda, tal cual. Porque lo que básicamente dice que para que se considere un hecho como de legítima defensa, tiene que ser una respuesta a una agresión en curso. Además en curso. Tiene que ser proporcional al peligro que esa persona uno prevé que va a ocasionar. Y además en curso, esta situación no fue en curso, es decir, robó y después lo fueron a buscar y lo mataron a patadas por una cartera. Exactamente. Y después, bueno, básicamente lo que termina diciendo es que tampoco es una riña, porque también se le ha dicho riña, y no hay acá una mutua pelea, sino una persona en estado de indefensión con otras personas que lo fueron a buscar y que encima no estaban vinculadas directamente al hecho, porque no fueron las personas robadas lo que fueron a... No fueron las víctimas. Cagarlo a patadas, por decirlo, porque fue así. No son las víctimas. Entonces la tipificación penal que les corresponde a todas estas personas, en el caso del joven de Rosario es homicidio, y después en el resto de los casos que afortunadamente termina siendo el victimario víctima de estas cuestiones, porque también hay que ser realista, sí. Podrían ser también culpables de lesiones graves, hay que ver qué consecuencias tiene, si tiene secuelas de por vida, si ha sido desfigurado, hay un montón de cuestiones. Yo me acuerdo hace 2 días de dos jóvenes que fueron golpeados por un grupo de remiseros, en el medio de que lo estaban golpeando, llama a alguien desde el Poder Judicial a informarle que quienes les habían robado ya estaban detenidos. Pero para esto ya habían golpeado a 2 jóvenes por el solo hecho de cumplir un determinado estereotipo, ¿no? De que la gente caratula o piensa, este es un ladrón, no importa, es como que también... Creo que es un tema central eso dentro de la discusión, ¿eh? También, un ejemplo, hay una socióloga que también hablaba de la distinción de los que serían los matables. Es decir, hay una estigmatización que
serían como, bueno, los matamos. Ayúdame a recordar, a principios del siglo pasado, ¿no había una categoría jurídica también que a través de la definición a la morfología de los cráneos también se estipulaba cuando era delincuente o no, según las características craneales de las personas? Creo algo así similar a ese nivel, una escuela, ¿no? En Europa que decían que a través del estudio morfológico del cráneo uno ya podía saber si era delincuente o no, si era tendencia a la entonces delincuencia. Eran sometidos, sin haber cometido antes el delito, eran sometidos a actos totalmente de tortura prácticamente. Tipo Minority Report. Sí. Claro, es antes de cometer el hecho ya estaban condenados, Sí. lo cual tira abajo los principios de lo que es la normativa esta de que una vez cometido el hecho hay que realizar, o sea, se pone en acción todo el mecanismo judicial, la fiscalía, todos los mecanismos de investigación para determinar la relación entre el hecho que existió y el posible autor. Uh-huh. En estos casos, directamente ni siquiera se pasa por ese proceso, y además mucho peor, o sea, estamos hablando de venganza porque la justicia solamente la puede realizar el Estado como sujeto que organiza una sociedad. En este caso, las personas, uno no puede tomar por sí el bastón de la justicia y salir a matar a los que uno cree que pueden ser culpables de determinados delitos. En este caso, para eso justamente existe el Estado, y por eso es tan peligroso. Quien monopoliza la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y justamente es una de las esencias y una de las funciones fundamentales por la cual existe un Estado. Y por eso es tan peligroso que los medios de comunicación hablen de esto, de la inexistencia del Estado, uh-huh. O sea, empezar a repetir este mensaje que se empieza a internalizar en un montón de ciudadanos, de vecinos, que creen de que tal vez el que pasa caminando por cumplir con un determinado estereotipo, por vestirse de determinada forma, ya es posible de ser sospechoso de haber robado, de haber hecho determinados actos, cuando en realidad nuestra historia nos ha mostrado que justamente los grandes robos, los grandes crímenes, no lo han realizado sujetos de lo que se llaman las clases marginales o las clases que tienen una serie de problemáticas sociales. Justamente los peores crímenes de nuestra historia no fueron llevados por eso, sino justamente de la clase que es la que estuvo detrás en la redacción del Código Civil y del Código Penal. Entonces, exacto. Ahí me parecía, discúlpame María. Los medios y también estos referentes políticos como Sergio Massa apuntan a lo más sensible de la población, es decir, de sentirme amenazado del que pasa, ya sea porque me va a robar, porque me va a lastimar a algún ser querido. Entonces trabajan desde lo más sensible de uno, entonces instalan este miedo, y la gente que reacciona de esta manera reacciona convencida de que es la mejor salida para esa situación, lo cual hay que ir cambiando y hay que tomar esto de emitir mensajes de forma responsable. Es algo que siempre digo, ¿no? La dirigencia política tiene que ser responsable de los mensajes porque tienen una gran influencia sobre el común de la gente. Entonces esto de también trabajar mucho el mensaje